Bienvenidos a este video acerca de espacios vectoriales. Este video forma parte de la serie de videos para el curso de Geometría Analítica 1. La idea de hablar aquí de espacios vectoriales es porque el plano, que es en donde viven nuestros objetos en geometría analítica, es un caso particular de espacio vectorial. Es posiblemente el más fácil de todos. Entonces, conviene tener algunos conocimientos generales sobre lo que significa un espacio vectorial y aprovechar las propiedades que se conocen sobre los espacios vectoriales para aplicarlas al plano. Un conjunto no vacío es un espacio vectorial sobre los reales si satisface las siguientes propiedades. Va a tener dos operaciones que van a ser la suma y el producto por escalares. La suma está definida de la siguiente manera. Toma dos elementos del espacio, que por cierto, los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores. Toma dos vectores y nos devuelve la suma de ellos. Y el producto por escalar va a tomar un número real, un vector, y nos va a regresar un vector. ¿Qué propiedad tiene la suma de vectores? Bueno, pues básicamente propiedades muy similares a las que tiene la suma de números reales. La primera es la conmutatividad, que nos dice que da igual el orden en el que se sumen los vectores, es decir, da lo mismo u más b que b más u. La segunda es la asociatividad, es decir, si yo tengo tres vectores y los quiero sumar, lo que hago es sumarlos en cualquier orden, primero sumando 2 y al resultado sumarle el tercero, o puedo sumar los dos últimos y después sumar el primero más la suma obtenida. Es decir, puedo agruparlos de dos en dos como me vaya haciendo falta, que es exactamente la misma propiedad que tenemos en los números reales. Hay un neutro, hay un vector 0, que al sumárselo a cualquier otro vector no le hace nada a ese vector. U más 0 siempre vale u. Y un inverso aditivo, es decir, para cada vector u hay otro que le llamamos menos u, que al sumárselo al vector original obtenemos el vector 0. Bueno, antes de seguir con las propiedades, pues vamos a ver de una vez la interpretación geométrica de esto en el plano. Tenemos aquí el plano, como lo conocemos, como ya lo conocíamos, y tenemos el punto 3,2 y el punto menos 1,5. Para poder estudiar mejor las propiedades de suma y producto de los vectores, conviene, en vez de poner el punto únicamente, vamos a poner la flecha que va del origen al punto, o sea, del origen al 3,2 y del origen al menos 1,5. Y la suma de estos dos vectores es este vector rojo, que se obtiene geométricamente de la siguiente manera. Construimos un segmento paralelo a esta flecha azul que pasa por el punto B y otro segmento paralelo a la flecha que estoy indicando y que pasa por el punto U. En donde se cortan esos dos segmentos, ahí lo marco y ese es el punto que es la suma de estos dos. Ahora observen lo siguiente, las coordenadas de este punto son exactamente la suma de las coordenadas de los dos vectores originales. Menos 1 más 3 es 2 y 5 más 2 es 7. Es decir, tenemos una manera geométrica y una manera algebraica de sumar dos vectores. Vamos a ver ahora el producto. El producto tiene las siguientes propiedades. La asociatividad, que significa que si tengo yo dos números reales y los quiero multiplicar por un vector, lo que puedo hacer es multiplicar el vector por uno de ellos
y el resultado multiplicarlo por el otro número, o puedo multiplicar primero los dos números y el resultado multiplicarlo por el vector. Esta es la asociatividad. Ahora va a haber un neutro multiplicativo. Acabamos de ver un neutro aditivo, que es un vector que al sumarlo a otro vector no le hace nada. Ahora vamos a tener un neutro multiplicativo, que va a ser un número, que al multiplicarlo por un vector no le va a hacer nada a ese vector. Entonces el neutro aditivo es un vector, el neutro multiplicativo es un número. La siguiente propiedad de la multiplicación son las propiedades distributivas. Son dos, ¿por qué? Porque podemos distribuir un vector en una suma de escalares o podemos distribuir un escalar en una suma de vectores. Si quiero multiplicar u por la suma de alfa más beta, lo que puedo hacer es sumar primero y multiplicar por u, o multiplicar cada uno de los escalares por u y al final sumarlos. O si tengo dos vectores, su suma la quiero multiplicar por un escalar alfa, los puedo sumar primero y después multiplicar por alfa, o multiplicar por alfa cada uno de los vectores y al final sumarlos. Bien, geométricamente la multiplicación por un escalar se representa así. Tengo un vector, el vector 3,2, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por un escalar. Entonces, aquí estoy multiplicando el vector u por un escalar que está mostrado en esta barrita. Entonces, ¿se ve? Entonces, si multiplico a u por un escalar mayor que 1, entonces lo que obtengo es un vector en la misma dirección y sentido, pero más largo. Si tengo un escalar positivo pero menor que 1, lo que obtengo es un vector en la misma dirección y sentido, pero más chico que el vector original. Y si tengo un escalar negativo, entonces el producto de ese escalar por el vector es un vector en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Esta es la interpretación geométrica de la multiplicación de un escalar por un vector en el plano. Bueno, entonces tenemos un espacio vectorial, es un conjunto de objetos que se llaman vectores, que se pueden sumar y se pueden multiplicar por un escalar. Vamos a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales. Bueno, el primero es el que ya hemos estado viendo, que es el plano. El plano, que consiste de las parejas XY y que ya sabemos dibujar en el plano. Y la suma está definida, y la multiplicación de un vector por un escalar se efectúa multiplicando cada una de las coordenadas por dicho escalar. Por ejemplo, si quiero sumar 3,4 más 1/2, pi, fíjense que no estamos hablando nada más de números enteros, sino de números reales, aunque generalmente los ejemplos por facilidad los hacemos con enteros. La suma es 3 más 1/2 son 7/2, y 4 más pi, pues lo ponemos directamente 4 más pi. Si queremos multiplicar el 6,-9 por 4, pues 4 por 6 son 24, y 4 por -9 es -36. Otro espacio
que también estudiamos en geometría analítica, pero cuando vemos figuras en el espacio, es R3, que es el espacio de 3 dimensiones, digamos largo, ancho y altura, en donde los vectores tienen 3 coordenadas, ¿sí? Y la suma se hace igual que en el plano, pero con 3 coordenadas. Primera más primera la ponemos en la primera posición, segunda más segunda en la segunda posición, y tercera más tercera en la tercera posición. Y la multiplicación también se hace de la misma manera, se multiplica el escalar por cada una de las 3 coordenadas. Así, por ejemplo, 4 1/3 menos 9 más menos 2 5 1/2, pues hacemos 4 menos 2 es 2, 1/3 más 5 son 16 tercios, y menos 9 más 1/2 son menos 19, menos 17 medios. Y el vector 3, 4, menos 2 multiplicado por menos 3, pues es, aquí de hecho me falta una coma, menos 3 por 3 es menos 9, menos 3 por 4 es menos 12, y menos 3 por menos 2 es 6. Bueno, ejemplos un poco menos simples que los que acabamos de ver de espacios vectoriales, que algunos de ellos vamos a necesitarlos en el curso, son el espacio de matrices o los espacios de matrices. Las matrices pues son arreglos, en vez de en una sola fila, pues en un arreglo rectangular de números. Por ejemplo, en este caso, las matrices de 3 por 2, pues son arreglos de 3 renglones por 2 columnas de números reales. Aquí definimos la suma sumando los elementos que están en la misma posición y dejándolos en la misma posición. Por ejemplo, el que está en la posición primer renglón, primera columna, lo sumamos con el primer renglón, primera columna, y lo dejamos en el primer renglón, primera columna. O el elemento que está en el segundo renglón, segunda columna, lo sumamos con el que está en el segundo renglón, segunda columna, y lo ponemos en el segundo renglón, segunda columna. La multiplicación por escalares pues se hace de manera similar al caso de R2 y R3. Lo que hacemos es multiplicar todos los elementos de la matriz por el escalar alfa, ¿sí? Y dejándolos en el mismo lugar donde estaban. Bueno, y ahora algunos ejemplos de espacios vectoriales más sofisticados son los espacios de funciones. Estos espacios normalmente no se estudian en los cursos de álgebra, sino más bien en los cursos de cálculo y de análisis matemático. Los espacios de funciones pues son, en este caso, por ejemplo, vamos a pensar en todas las funciones que están definidas en un intervalo y que van a los números reales. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrada para todas las x que están en el intervalo AB. La suma se define diciendo cuánto vale el valor de f más g para cada punto x que esté en el intervalo. Y lo que se hace pues es simplemente sumar el valor de f de x y la multiplicación por escalares, pues nuevamente para cada x se calcula f de x y el resultado se multiplica por alfa. Podemos tomar también espacios vectoriales de funciones que tengan alguna propiedad adicional. Por ejemplo, funciones continuas definidas en el intervalo, ¿no? Este es un tema clásico del cálculo diferencial integral. Aquí lo que necesitamos es verificar que la suma de funciones continuas es continua, o el espacio de funciones que son derivables.
Aquí nuevamente necesitamos verificar que si f y g son funciones derivables, pues la suma también va a ser derivable. O funciones acotadas en un intervalo, o funciones integrables. En fin, todos estos pues son temas no tanto de álgebra y de geometría, sino de cálculo y de análisis matemático. Pero simplemente lo que quiero ver es que los espacios vectoriales pues no son así tan simples como nuestro espacio vectorial al que le vamos a dedicar pues prácticamente todo el curso, en el que los vectores están representados por flechas. Tenemos espacios entonces que son mucho más complejos y tienen propiedades mucho más interesantes tal vez. La gracia es que cualquier propiedad que tengan los espacios vectoriales las van a tener pues todos estos, las matrices y nuestro plano cartesiano. Bueno, vamos a dejar aquí este primer video y en el siguiente vamos a estudiar algunas propiedades de los espacios vectoriales.